día de hoy. Con algunos venimos desde un proceso ya como desde mediados de marzo, y pues yo quiero retomar un poco. Estuvimos hablando mucho sobre la verdad presente al comienzo y hablamos sobre el nuevo pacto, el entendimiento del nuevo pacto, hablamos sobre el pacto eterno, hemos hablado un poco de la oración del nuevo pacto. Y hablamos de ministros competentes del nuevo pacto. Hablamos de algo, parte de eso. Vamos a seguir profundizando esos temas y vamos a hablar del cuerpo del Cristo corporativo, del cuerpo de Cristo. También me parece que es un tema que es interesante. Retomamos un tema que fue la revelación progresiva y es cómo Dios está interesado en que nosotros sepamos acerca de Cristo. Y de poco en poco hemos venido, que yo estoy ronco a esta hora, como hemos venido cada vez entendiendo al comienzo por los patriarcas, luego por la ley, luego por los profetas, por los jueces, y a través de todo el tiempo hasta que finalmente viene Cristo y a través de Cristo se nos ha revelado el Hijo de Dios, luego a través de su iglesia. Entonces ha sido como una revelación progresiva. Nos faltan temas de los que nos habíamos propuesto inicialmente. Nos falta hablar del reino. Y hablar del reino, pues en todo sentido. ¿Qué es el reino? ¿Cuál es la predicación del reino? Y hablar un poquito de la cultura y la iglesia. Cuando hablemos de la iglesia vamos a hablar del Cristo corporativo y vamos a retomar un poco que es un ministro competente del nuevo pacto. Y eso va a servir para traer como una base muy amplia sobre la cual empezar a edificar muchas cosas de nuestras vidas, cosas que el Espíritu Santo les traerá a ustedes y será muy bonito. Yo tengo pendiente una conversación con Camilo. Después de que él estaba por las noches, me hizo una pregunta muy interesante a la cual le tenemos respuesta. Y cuando le discutamos con él, vamos a ver si la podemos compartir uno de estos martes. ¿De acuerdo? Entonces, yo sé que hay personas que han venido llegando, pero no se preocupen, yo me voy a encargar que de una u otra manera podamos irlos encauzando y tomar unos tempitos. Nosotros va a tocar estudiar, mi esposa también va a poder avanzar y son unos tempitos para poder colocarle al día todos los temas. ¿Qué creen ustedes que es el reino de Dios? Ya saben que esto es charladito, esto no es prédica, sino es aquí una construcción entre todos de lo que Dios nos pueda revelar. ¿Qué piensan ustedes que es el reino de Dios? ¿Alguien? Levante su mano. ¿Quién da más? Alguien que me guiñe el ojo. Ah, pero como está apagada la cámara, no sé, no mentiras. Ayúdenme. Madre Dios. Empecemos. ¿Qué es un reino para cada uno? ¿Qué es reino? Andreita, ¿qué es reino? ¿Qué es reino? Tranquila, no. Reino de Dios no. Reino. ¿Qué es reino? No sé, yo pienso que reino de Dios es como un lugar maravilloso. Un lugar Pues maravilloso. como la palabra conjunta. Ajá, ajá. Muy bien. ¿Qué opina el resto? Efraín. Moni. A ver, mi Moni. Bueno, para mí, ¿qué es el reino? El reino de Dios es donde Dios gobierna, es juez, es el rey, lógicamente. Pues en ese reino estamos incluidos todos, ¿no? Así como a grosso modo. Como grosso modo no está muy bien. Está muy bien. Todo está a grosso modo muy bien, pero
Esperemos que de aquí a un par de semanas todo esté Ay. tan a grosso modo. Adelgace más. Bueno, realmente para nosotros definir el reino de Dios no es sencillo. No es sencillo, ¿por qué? Porque tenemos muchas cosas que pensamos que son reino de Dios y no son reino. ¿Ustedes han escuchado expresiones como gente de reino? O expresiones como el carro del pastor, ese es un carro de reino. ¿No han escuchado eso? Creo que no. Rayos, no. eso no me pasó sino a mí. Bueno, la verdad sí hemos escuchado mucho eso. No, es que la casa de esos hermanos es una casa de reino. Y siempre decimos esto es reino, y esto es reino, y esto es reino, y tratamos de asimilarlo. Indiscutiblemente la mejor forma de entender lo que es el reino de Dios es primero entender lo que no es el reino de Dios. Y a partir de lo que no es el reino de Dios, podemos empezar a cambiar nuestra forma de pensar acerca del reino. Esta noche vamos a tomar un tiempo para poder ver qué no es el reino de Dios. Quiero que alguien me busque, por favor, Mateo capítulo 4 y me puede ayudar a leer. Y vamos a tomarnos el tiempo de leer todo esto. Vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Mateo 4, del 1 al 11. El que quiera leer, simple y sencillamente comienza a leer y tranquilo, no hay ningún problema. Yo quiero. Listo, dale, Mónica. Dice, vamos a leerla en la nueva versión internacional. Perfecto. Dice, de Mateo 4, del 1 al 11. Sí. Sí. Luego, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a tentación. Después de ayunar 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le propuso, si eres el Hijo de Dios, ordena estas piedras que se conviertan en pan. Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. También está escrito, no pongas a prueba al Señor tu Dios, le contestó Jesús. De nuevo lo tentó el diablo, llevándolo a una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y su esplendor. Todo esto te daré si te postras y me adoras. Vete, Satanás, le dijo Jesús, porque escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles acudieron a servirle. A servirle. Bueno, esto ha sido muy bonito. ¿Por qué? Porque siempre hemos pensado en un diablo que es capaz de tentar a Jesús, que es capaz de luchar contra Dios, pero la escritura no se trata de eso. Aquí lo que está poniendo en contexto es que Jesús es expuesto a todos los temas de poder, a los temas del sistema del mundo, a los temas terrenales. Pero Jesús no cede ante ninguno de esos. Miren lo curioso en esta primera parte donde él dice, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Por qué? Porque él tenía hambre. El hambre es una sensación o necesidad celestial o humana. Te leí, el Espíritu me dijo lo que dijiste, Andrea, ¿no? Fue clarísimo, yo te escuché humana. Es un tema humano, es un tema humano. Entonces, como que primero apela a las necesidades y los requisitos del hombre diciendo,
toda cosa que el hombre necesitare, todo lo que es necesario satisfacer en un ser humano, yo te lo puedo dar. Ante eso, Jesús responde, oye, pero es que yo no vivo de eso. Yo vivo es de lo que sale de la boca de Dios. Y Jesús le está diciendo lo que sale de la boca de Dios, y lo que sale de la boca de Dios son palabras. Lo que sale de la boca de Dios fue el verbo. Lo que sale de la boca de Dios es lo mismo que salió de la boca de Dios cuando Dios dijo, hágase. Al principio en Génesis 1:1, cuando Dios dice hágase, lo que sale es el mismo verbo, el mismo Cristo, el Hijo de Dios presente en la creación. Entonces aquí lo que le está diciendo es, oye, yo no vivo, o sea, mi vida no depende de lo que yo coma en pan, sino de la vida eterna que yo soy. Entonces, miren que viene esa comparación entre lo terrenal y lo celestial. Luego viene, y si no me van entendiendo, me van diciendo. Entonces, viene como ese primer escenario. El segundo escenario, cuando uno lo lee con detenimiento, ¿dónde estaba parado Jesús en el momento del versículo 5? ¿Dónde estaba parado Jesús? ¿Cómo fue que dijo Mónica? Yo me acuerdo que decía la versión internacional. A ver, di Andreita. En el punto más alto. En el punto más alto del templo. El templo. Los hombres estamos obsesionados por el punto alto, el escritorio más grande, la silla ejecutiva con el espaldar más alto. Mira, el espaldar de mi esposita da aquí. Entonces yo me conseguí una con el espaldar más alto. Entonces cuando uno entra y ve que la silla es en piel, no es en tela, que es más alta que la, dice, ah, este es un ejecutivo de alto nivel. Cuando ve que el escritorio es más elegante y más grande, dice, este es un ejecutivo de alto nivel. Nunca vayan a ir a mi oficina, porque cuando vayan a mi oficina se van a dar cuenta que tengo una silla con la que yo me siento cómodo, bien sentado. Y tengo un escritorio que ha pasado por todas las batallas. Yo pienso que estuvo aquí en el momento en que República Dominicana fue libertada de los españoles. Ese escritorio es el que yo tengo. Entonces. Pero hay una cierta obsesión con pararnos arriba. O sea, cuando estamos, y no estoy criticando ninguna religión, por favor, quiero hacer entender, pero imagínense ustedes la diferencia del que se puede parar enfrente del púlpito y el que no se puede parar. Todo el mundo se quiere parar en el púlpito. Y es estar visibles, estar en el lugar visible. El hombre siempre quiere eso. Pero hubo algo bien interesante en esta parte. Jesús estaba en lo más alto del templo, y estando en lo más alto del templo, se le dice que se lance, porque a él no le va a pasar nada si se lanza. De una u otra manera, estaba hablándose a él de los temas religiosos del momento. El templo era el lugar máximo de la religión del momento. Y de cualquier religión, todos tenían un templo. Algunos eran árboles, otros eran montañas, otros eran un grupo de piedras, otros eran una estructura muy edificada como era el templo de los judíos. Entonces, allí en ese templo, como que viene a decirle, oye, ven, te voy a parar en lo más alto de la posición de la religión, y eso te lo voy a entregar. Y viene ese escenario, y es cuando él dice, oye, no tientes a Dios, no lo pongas a prueba, tú no tienes por qué poner a prueba a Dios no se pone a prueba. Y cierra ese segundo escenario. Y el tercer escenario lo pone también en otro lugar alto, pero un lugar alto donde se podían contemplar las naciones. Yo no sé si lo llevó al Everest o al monte Sinaí, no sé dónde lo paró, pero lo puso en un lugar alto donde se veían todas las naciones. Y de una u otra manera le dijo que los reinos del mundo se los podía entregar. Pues miren que hay un común denominador aquí. Está el sistema de las necesidades del hombre y de satisfacción de sus deseos. Está el sistema religioso del hombre y está el sistema de gobierno del hombre. Y fueron las cosas que le fueron ofrecidas a Jesús. Y Jesús ante todas esas colocó un parámetro mayor. Este parámetro fue, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces como que el tema se cerró ahí. Sobre ese fundamento yo quiero empezar a hablar de algunas cosas, ver
cuál era la posición de Jesús frente a la condición de reino. ¿Alguien puede ir a Juan 6, versículo 14, por favor? Creo que nos vamos a dormir temprano. Juan 6, versículo 14, para que lea el 14 y el 15, por favor. Yo. Listo, dale. Ya le digo, pero apagaste el micrófono. Perdón. Entonces aquellos hombres, al ver la señal que Jesús había hecho, dijeron, verdaderamente ese es el profeta que había de venir al mundo. ¿Y el 15? Y el 15, espérate. Y el 15 dice, pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte él solo. Qué interesante, ¿cierto? Qué interesante que Jesús, sabiendo quién era él, que era el Cristo encarnado, el pueblo al cual él pertenecía lo quería hacer rey. ¿Y su reacción cuál fue? Salir corriendo, como quien dice, paticas, ¿para qué me sirven? Y coja para el monte donde nadie me encuentre, porque no quiero que nadie, eso, porque ellos iban a realmente, no iban a decirle, oye, tú quieres ser nuestro rey, sino que prácticamente es eso, como que lo iban a levantar, poner en hombros y decir, este es nuestro rey. ¿Y restregárselo a quién? Restregárselo al Imperio Romano, probablemente, o quién sabe a quién se lo querían restregar y eso. Y él entendió que lo querían hacer rey y él dijo, no. Pero uno dice, pero espérate, estamos hablando del Hijo de Dios. Como que parece que había logrado el propósito de que él fuera reconocido rey, va a ser levantado rey, y Jesús dice no. Y eso es un escenario muy, pero muy interesante para ir entendiendo lo que no es el reino. ¿Ustedes por qué piensan que Jesús dijo que no? ¿Por qué Jesús se fue? Están habladores esta noche. Hay que callarlos porque es que no se escuchan. ¿Aló? Sí, Angie, dinos. Bueno, con riesgos a equivocarme. Es la idea que podamos mirar cómo el Espíritu nos enseña. La idea es que te equivoques. La idea es participar. De pronto porque Jesús, aunque era Jesús, él vino a mostrar al Padre y de pronto posicionándose, él iba como desviar el propósito que él tenía, que era mostrar al Padre y no como lucirse él o algo así, no sé. Es muy bonita esa posición y sí, ciertamente él venía a mostrar al Padre. No obstante, él también venía a establecer el reino. Entonces, ¿qué más fácil para establecer el reino que con un rey? Pero lo que dices es muy importante. ¿Por qué? Porque mostrar al Padre no es mostrar un reino terrenal. Y ellos lo querían hacer rey de los judíos. Eso nos lleva al siguiente escenario. Y vamos a retener ahí el concepto, como está como engatillándose, como que se explota, como que no se explota todavía la definición, pero vamos a seguir engatillando cosas. Alguien más que busque en Juan 10, de todas maneras, muchísimas gracias, Mónica por leer, Efraín por leer, Angélica por participar, Andreita por participar, los que han participado, Lorena, muchísimas gracias, porque esto se trata de esta dinámica, se trata de que ejercitemos el sentido espiritual que tenemos, donde Dios va a empezar a traer revelación y nos va a empezar a enseñar cosas para que podamos compenetrarlas, que no sea algo que escuché, sino es algo que me penetra tan profundamente que me impulsa y me motiva a actuar de esa manera. Busquemos en Juan capítulo 18 y vamos a leer del versículo 33 al 37. Juan 18, del 33 al 37, por favor. Este es
otra escena conmovedora por el momento que se estaba viviendo, tan trascendental en la historia. ¿Quién lo tiene para que lo pueda leer? Del 33, ¿cierto? Sí. Entonces Pilato volvió a entrar en su residencia y pidió que le trajeran a Jesús. ¿Eres tú el rey de los judíos? El rey de los judíos le preguntó. Jesús contestó, ¿lo preguntas por tu propia cuenta o porque otros te hablaron de mí? ¿Sigo? Sí. Hasta el 37. Dale. Ok. ¿Acaso yo soy judío? Replicó Pilato. Tu propio pueblo y tus principales sacerdotes te trajeron a mí porque yo te juzgué. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Jesús contestó, mi reino no es un reino terrenal. Si lo fuera, mis seguidores lucharían para impedir que yo sea entregado a los líderes judíos. Pero mi reino no es de este mundo. Pilatos le dijo, entonces eres un rey. ¿Tú dices que soy un rey? Contestó Jesús. En realidad yo nací y vine al mundo para dar testimonio de verdad, de la verdad. Todos los que aman la verdad reconocen lo que digo es cierto. Son 3 pasajes, gracias Andreita, son 3 pasajes hermosos donde el protagonista es el mismo Jesús, donde el protagonista es el Hijo encarnado. Son 3 pasajes que nos ponen en perspectiva de lo que no es el reino y nos acercan a lo que realmente es el reino. Angeliquita, ¿ibas a decir algo? Angélica, ¿ibas a decir algo? Creo que no. Bueno, entonces, estos 3 escenarios nos ponen en perspectiva. Déjenme, voy a comenzar por este último, porque me gustan mucho las cosas que pasan. Viene Jesús, es traído como prisionero delante de Pilato, y Pilato le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús coloca una expresión que es muy importante. La expresión es, ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Yo no me podría poner a pensar, bueno, ¿por qué Jesús le pregunta eso? ¿Por qué no le dice sí o no? Era una pregunta cerrada, era una pregunta pero una respuesta sí o no. Si ustedes se acuerdan, unas semanas atrás, Jesús le había hecho esa misma pregunta a sus discípulos. Jesús les había dicho, ¿qué dice la gente que yo soy? Y luego, dirigiéndose a sus discípulos, ¿y qué dicen ustedes que yo soy? Y vino algo como esas revelaciones anticipadas antes de tiempo que han tenido hombres como Moisés, como Abraham, como David, que han sido atemporales en la revelación para ellos. Y Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios Altísimo. Y Jesús se voltea y lo mira, oye, no te lo reveló ningún ser humano, ninguna enseñanza, ningún rito religioso, ninguna escritura. Te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Entonces miren lo interesante, una revelación de Cristo es una revelación que solamente se recibe por el Padre, solamente se recibe a través de su Espíritu Santo. Y como que Jesús quiere ubicar a Pilatos para decirle, ¿tú acaso oyes la voz del Padre y del Espíritu? Yo no te estoy preguntando si eres judío o no eres judío, yo te estoy preguntando es, ¿por qué dices que yo soy rey? ¿Acaso mi Padre te reveló el reino del rey del reino? ¿O acaso es que tú lo escuchaste? Ok, y ante eso, pues Pilato se queda con una visión completamente terrenal, sociopolítica y religiosa de la época, donde le dice, oye, ¿acaso yo soy judío? No, yo no soy judío, yo no sé de la historia de ustedes, yo no sé de su Dios, ¿cierto? Sin embargo, él insiste en tratar de interpretar si Jesucristo era un rey. Ante eso, ¿se está escuchando?
ante eso, Jesús le dice una verdad que no pudieron dimensionar. Pilatos y los que lo estaban acompañando no pudieron entender esta verdad. Y es que le dice, mi reino no es de este mundo. Ese es uno de los primeros principios de lo que no es el reino de Dios. Entonces, cuando tratamos de equilibrar la definición del reino de Dios con lo que nosotros conocemos a través de los reinos, el rey de Inglaterra, el rey de España, el rey de Francia, el rey de no sé dónde, el jeque, si se más allá, el gran jefe de la tribu de no sé dónde, que son las figuras, los sistemas, las estructuras de reinados terrenales, pues vamos a estar muy lejos de entender cuál es el reino de Dios. Y aquí vemos a un Pilato que formaba parte de una estructura de gobierno, es más, formaba parte de un imperio. No era un imperio, era el imperio de la época. Y siendo Pilatos parte de ese imperio de la época, le explica a Jesús en los términos que él pudiese entender, pero Pilatos no le entiende. Luego le dice, si mi reino fuera de este mundo, o sea, si mi reino estuviera bajo los sistemas y gobiernos de ustedes, bajo los temas y las mismas condiciones y criterios que ustedes conocen de un reino, pues obviamente yo sería libertado. Cualquier reino donde el rey es capturado, inmediatamente sus súbditos, su ejército y toda la gente corre a rescatarlo. Pero Jesús les decía, oye, es que mi reino no es de aquí. De hecho, también se lo repitió a la gente. Si yo quisiera bajarme de esta cruz, mi padre enviaría una legión de ángeles y me bajarían de aquí. Pero no se trataba de eso. Entonces, aquí se pone de manifiesto que hay una verdadera diferencia en el entendimiento del reino de Dios, que es un reino eterno, al entendimiento de los sistemas de gobierno y reinados que nosotros tenemos sobre la tierra. Bienvenida, Diana. Veo que acabas de entrar. Diana Paola, cualquier cosa puedes preguntar. Estamos hablando un poquito de lo que es el reino, pero para entender qué es el reino, estamos hablando de lo que no es el reino. Y hemos leído algunos pasajes donde Jesús está al medio de esto para poder entender un poco y adentrarnos un poquito en lo que es el reino de Dios. Don Efraín, bienvenido a la reunión. Qué bueno tenerlo por aquí. No obstante, como llevamos unos minutos, ahí va a quedar el video grabado. Yo voy a subirlo. Tenemos un problema de edición con el video del domingo. Y por alguna razón está haciendo YouTube una edición y no lo ha subido. Pero pues creo que va a estar disponible en cualquier momento. Este video también va a estar disponible mañana para que ustedes puedan pues ponerse al día con el tema, cualquier inquietud. No obstante, pueden preguntar lo que quieran preguntar. Entonces, vemos muy claro cómo Jesús contextualiza y les dice, oiga, si ustedes van a seguir mirándome a mí como rey y a mí como reino, en unos parámetros les va a ser difícil, les va a ser muy difícil entender el reino, les va a ser muy difícil participar. Ahora, él continúa diciendo, entonces, Pilatos quería que decidiera si era rey o no era rey. ¿Por qué? Porque el interés de Pilatos de saber si Cristo era rey, era saber si quebrantaba alguna ley que se podía sustentar en la base de una confesión para determinar que él estaba tratando de volverse enemigo del Imperio Romano. Pero pues, simple y sencillamente no era el caso y vamos a ver ahorita por qué no era el caso. Entonces le dice, oye, pero es que tú eres rey o no eres rey. Y él le dice, bueno, tú dices que sos rey. Y viene una expresión que tal vez se podría sonar contradictoria. Jesús dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Parece que fueran dos expresiones que son las mismas, pero realmente Jesús estaba hablando de dos momentos distintos. Estaba hablando, para esto he nacido como Jesús, el hombre, y para esto he venido al mundo. O sea, que él ya existía, pero no estaba en el mundo. Entonces, lo que le está hablando es del misterio de la encarnación, donde el Jesús que ha estado en la eternidad, que siempre ha estado
presente desde antes de la creación y después de la creación, es el mismo Dios, el que es eterno, vino y se encarnó en un hombre que es Jesús, y por eso él dice, yo he nacido, yo he venido. Y luego dice, para dar testimonio de la verdad. Cierra un tema que tiene que ver con solamente el entendimiento. Les dice, todo aquel, estoy leyendo en la versión Reina Valera, todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Entonces miren cómo recoge todo lo que ha venido pasando, ya en los últimos momentos antes de ir a la cruz, antes de recibir el castigo que recibió, que era un castigo completamente inhumano, de los latigazos, la corona de espinas, y ser clavado en la cruz. Yo estoy por aquí silenciando micrófonos porque parece que se ha metido algún ruido, entonces ya creo que va a estar mejor el sonido. Entonces, Jesús coloca en perspectiva los temas. Discúlpenme si los silencio a todos para que no haya interferencia en el audio de algunos. Entonces, Jesús coloca en perspectiva todo esto para que nos quede claro que la revelación del Cristo, la revelación del reino y la revelación del Rey solamente vienen por concesión del Espíritu Santo y del Padre. No es de otra forma que va a venir. No es una clase, entonces después de esta clase del reino todos vamos a saber qué reino no. Algunos habrán aprendido bibliografía bíblica del reino y otros les será revelado el reino. Otros probablemente ya tienen la revelación del reino y podrán sumar. Pero con esto lo que les quiero decir es, necesitamos apelar al Espíritu Santo, necesitamos apelar a la comunión que tenemos con Papá Dios para que estos temas nos sean clarificados. Pero hay buenas noticias, muy buenas noticias que les voy a seguir. Jimena, bienvenida. Yo me acuerdo que iPhone es Jimena. Entonces... Hola, buenas noches, gracias. Perdón que entré tarde, pero aquí estoy. No te preocupes, ni más faltaba. Aquí no le ponemos falla a nadie. Así como dicen. Tan lindos. Desde que el Señor no nos coloque falla todo, el resto puede fallar. Perfecto, muchas gracias. Ok. Cualquier cosa, pues mañana va a estar el video para que te pongas a tono. Cualquier cosa que quieras preguntar, con mucho gusto. Estamos hablando de lo que no es el reino de Dios. A ver si podemos aproximarnos a lo que sí es el reino de Dios. Entonces, la perspectiva del reino no puede estar basada en un entendimiento meramente terrenal, de lo que nosotros conocemos que es un rey y una reina, que es una familia real, ¿cierto? Que es un trono, porque si no terminamos metidos en la guerra de tronos. Usted ya sabe lo que pasó en la guerra de tronos, ¿no? Eso no quiere decir que yo vea televisión, porque eso de la televisión es del diablo. Yo no veo televisión. Me contaron por ahí. Vi que también abrieron otra comunicación por allá en La Dorada. Ahora tenemos aquí a Emanuel conectado, Michael está conectado y la familia está conectada. Qué rico escucharlos desde diferentes dispositivos. Qué rico. Entonces, la perspectiva de esta tierra, nosotros tenemos que entender que tiene por Yo sí también misma. estoy conectado. Sí, don Efraín, yo lo saludé temprano, apenas se conectó. Qué pena. No, tranquilo, qué gusto verlo. Y eso, si en algún momento lo silencio es porque se genera interferencia, entonces silencio los micrófonos para que, Bueno. para que todos escuchemos. Pero el que quiera hablar... Tranquilo, lo entiendo, pastor. Okay. Tranquilo, pastor. Bueno, entonces, la perspectiva de un reino terrenal trae consigo una estructura de criterios y valores de un reino terrenal. Y esos criterios a veces no son muy buenos, ¿cierto? Son criterios con los cuales juzgamos a la gente o declaramos la justicia o eso. Quisiera contarles una experiencia personal, de pronto muy lejana a los asuntos bíblicos, dirían ustedes. Yo trabajo en una firma y en una de las áreas donde formo equipos y esto, hablamos sobre anticorrupción, hablamos sobre temas de antifraude y hablamos sobre temas de antilavado y tengo que dar muchas charlas sobre estos temas. Y
yo generalmente en medio de todo esto ahora se habla de algo de armas de destrucción masiva y se habla de terrorismo y antiterrorismo. Acostumbro a colocar el siguiente escenario y quiero que usen su imaginación para esto. Yo coloco al lado izquierdo la foto de un hombre en corbata, bien afeitado, bien peinado, una pinta de ejecutivo, así como si fuera el dueño de los grupos más grandes que hay en el mundo, o sea, bien pintoso. Y del lado derecho de la pantalla coloco a un hombre barbado, discúlpenme los que tienen barba, yo estoy hablando de ustedes, a un hombre barbado con turbante, sí, con un turbante negro y una capa negra, barbado y todo eso. Y les lanzo una pregunta y les digo, ¿quién es el terrorista? ¿Ustedes quién pensaría que es el terrorista? Algún valiente que sea sincero. ¿Quién es el terrorista? El del turbante. El del turbante. Ok, Marisol, gracias. Ahora Por, imagínense que por yo soy... imaginación. Muchas gracias, Marisol. Ahora, imagínense en esto. Les voy a llevar un paso más allá en la imaginación. A ver si tenemos iluminación en algún momento. ¿Qué pasaría si yo estoy dando esa clase y yo estoy vestido de negro, tengo barba y tengo turbante, y los que me están escuchando tienen turbante, y yo les pregunto, ¿quién es el terrorista? ¿Quién creen que ellos me contestan? A ver, Marisol, usa tu imaginación. El aula está llena de gente de turbante. El maestro que está dando la charla tiene turbante y presenta las mismas dos fotografías y pregunta al auditorio, ¿quién es el terrorista? Los que están allí, ¿qué contestan? Bueno, si usted que está dando la charla y está hablando de eso, van a pensar que es la otra persona. Es el de Si corbata todos y todo tienen eso. turbante, no se van a acusar ellos mismos, lógico. Miren que eso es un escenario real que pasa en el mundo. Para Exacto. los de Medio Oriente, los occidentales son terroristas. Y para los occidentales, ellos son los terroristas. Esos son los valores de los reinos terrenales. Esos son los criterios que nosotros utilizamos para juzgar a la gente. Entonces, muchas veces nosotros no podemos entender el reino de Dios si vamos a abrazarlo con esa misma visión. Bien decía Basilio Patiño en uno de sus libros, necesitamos cambiar la cosmovisión del reino. Realmente tenemos que pararnos en otra perspectiva para poder abordar las cosas que son del reino, las cosas que tienen que ver con estos escenarios que, que son importantes comprender. Eso me lleva a este versículo. Quiero que leamos Lucas 9, 46 y 48. El que lo tenga lo puede leer. Lucas 9, 46 y 48. Por aquí. Adriana, ¿lo tienes? Ya voy a mirar. Ah, bueno. Si lo tienes, Lucas 9, 46 al 48. Bueno, en cierta ocasión los discípulos discutían acerca de cuál de ellos era el más importante de todos. Cuando Jesús se dio cuenta de lo que ellos pensaban, llamó a un niño, lo puso junto a él y les dijo, si alguno acepta a un niño como este, me aceptan a mí. Y si alguno me acepta a mí, acepta a Dios, que fue quien me envió. El más humilde de todos ustedes es la persona más importante. Nosotros siempre vamos a estar limitados. O sea, tratar de pensar que como seres humanos conocemos el corazón de otro ser humano no es factible. Nosotros, es probable que Dios en algún momento, a través de los dones que nos ha dado, nos permita ver el corazón de una persona en un instante de su vida, sobre el cual nosotros podemos ayudar a edificar una verdad de Dios o ayudar a extender la mano para traer una buena nueva de parte de Dios a esa persona. Pero no lo hace por esas, pero uno no va por la calle escuchando el corazón de todo el mundo y, no, eso no pasa, eso no pasa.
Eso no es verdad. La mitad de las cosas que decimos como profetas a veces son invención, son deducción, son del común denominador, del sufrir de la gente, y eso no es correcto. Eso no quiere decir que no existan profetas a los cuales Dios, u hombres y mujeres a los cuales Dios les puede mostrar el corazón de una persona, porque saben que en ese momento necesitan algún depósito que Dios ya ha colocado en esa persona que recibe esto para entregarlo a la otra persona. Y en eso tenemos que ser apercibidos. Pero no es el común. Sin embargo, para Jesús sí era el común conocer el corazón de la gente. Y aquí no fue una excepción. Aunque eres un discípulo, él escucha el corazón de ellos tratando de saber quién iba a reemplazar a Jesús, tratando de saber, oye, y si el rey desaparece, ¿cuál de sus hijos va a quedar en el trono? O sea, yo creo que si todos tenemos la misma edad, los mismos criterios, cualquiera podríamos asumir el trono. Yo, ¿por qué no yo? Y ve esta discusión y Jesús les dice, oye, espérense en un momentico. Las cosas en mi reino funcionan diferente. Y trae un pequeño y les dice, este es el mayor. ¿Por ser el pequeño? No. Porque su corazón estaba en un estado de inocencia con el cual recibir el reino y el poder del reino era factible. No estaba viciado de muchas cosas y criterios humanos que le iban a impedir eso. Y uno ve, oye, el reino funciona raro. Incluso la economía del reino es rara. La economía del reino no dice, oye, cojamos y redistribuyamos entre todos. Cuando vemos la parábola de los talentos, dice, este le di tanto y produjo tanto, este le di tanto y produjo tanto, este le di uno y no produjo nada. Oiga, quítenle lo que le di y déselo al que más produjo. Y es una economía del reino, es una economía de Dios donde Él está hablando de, oye, necesitamos ser productivos. Entonces, definitivamente para entender el reino, tenemos que tratar de cambiar nuestra posición desde donde lo entendemos. Vamos a resumir 3 cosas que no son el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios no es una dominación política. Si vamos a ver en los tiempos, esto lo saqué de una enseñanza que recibía hoy con unos pastores, si vamos a, siempre recibo algo yo de la gente, y no son de pastores más viejos que yo, sino algunos más nuevos que yo, y de todos el cuerpo, todo el cuerpo puede aportar. Pero veíamos una enseñanza muy bonita, y es que estaba el pueblo judío, y el pueblo judío tenía un gobierno fiscal sobre él, al cual él pagaba impuestos. Pero el gobierno judío, en su parte religiosa, no había sido intervenido. De hecho, ya había un Sanedrín, ya estaba el cuerpo de gobierno de la religión judaica, y ellos podían usar el templo, seguir con sus ritos, seguir enseñando en la sinagoga, seguir levantando el judaísmo, y los romanos nunca impidieron eso. Entonces, no era un pueblo judío subyugado, no, era un pueblo judío que pagaba impuestos por usar la tierra del Imperio Romano, que el Imperio Romano había eso, pero el Imperio Romano no estaba impidiendo eso. O sea, políticamente hablando, desde la perspectiva judía que se basaba en su religión, en sus leyes, ellos no necesitaban ser liberados. Si la liberación iba a ser, era fiscal, pues ¿cuántos de nosotros no quisiéramos ser liberados fiscalmente y no tener que pagarle ni a la DGI ni a la DIAN? En Colombia, la DGI, aquí en República Dominicana, los impuestos, ni las retenciones, ni nada de eso. Pues ¿cuántos no quisiéramos hacer eso? Hola Estelita, ¿cómo estás? Qué bueno tenerte. ¿Cómo están? Bien, espero que hayas tenido buen tiempo en el trabajo, que no estés muy cansadita. No nos va a demorar mucho hoy. Ah, no. Ahí está el video para que te puedas poner a tono. Mi esposa también les puede contar más adelante. Pero miren que no se trataba de una dominación política. Tampoco se trataba de un poder religioso. Eso lo vemos en la tentación de Cristo cuando lo colocan en el pináculo del templo. Cristo no está reclamando ser el líder religioso de la época. Es más, Cristo no vino ni a establecer la relación judaica, ni a establecer la religión cristiana. Cristo no vino a formar un movimiento religioso. Cristo vino a mostrar al Padre, como decía mi hija hace un rato,
Cristo vino a mostrar al reino y Cristo vino a manifestarse él como la manifestación del Padre. Por eso su primera intervención, su primera exposición, su primera aparición en medio de la sinagoga fue leer un extracto de lo del profeta Isaías, donde él decía, yo vine y fui ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los enfermos, para traer libertad a los cautivos. Y él dice, esto se ha cumplido en mí. O sea, yo estoy aquí y yo soy las buenas nuevas. Esto es cumplimiento. Entonces, Cristo no se encarnó en Jesús, no nació ni vino a este mundo, tal como él lo manifestó delante de Pilatos, para formar un movimiento religioso. Él vino para mostrar algo, para mostrar la verdad. Entonces, el reino no se trata de dominación política ni de poder religioso. Otra cosa que no se trata el reino es de establecer una idea que genere satisfacción para el ser humano. Muchas veces, y yo no digo que esté mal, pero muchas veces los seres humanos vienen a los cultos religiosos para recibir sanidad o para recibir confortación. Pero acordemos que en la época de Jesús muchos fueron sanados, pero no todos los que fueron sanados recibieron una revelación del reino. Y algunos otros que Jesús no oró por ellos, que Jesús no intervino por ellos, recibieron una revelación del reino tal que los transformó en su cuerpo. Acuérdense de la historia de Zaqueo, que también hoy hablábamos hace unas 8 o 10 horas de eso con algunas personas. En la historia de Zaqueo, Jesús no le predica el reino a Zaqueo. Jesús no le dice a Zaqueo, oye Zaqueo, tú has engañado a la gente y le has robado. Jesús no le dice eso. Jesús lo sabía, por supuesto. Jesús conocía el corazón de la gente que estaba alrededor y era el único que lo conocía. ¿Por qué? Porque era el Cristo encarnado. Y a él era dado a él les daba esa potestad. Y él, conociendo el corazón de Zaqueo, lo que le dice a Zaqueo, oye Zaqueo, mira, yo quiero acercarme, es que ni siquiera quiero acercarme a ti, yo quiero que seamos amigos. Y para demostrártelo, esta noche voy a cenar en tu casa. Que una cena era un tema largo, o sea, no era que llegaba a las 7 y se iba a las 8, no, sino que él iba a la cena y empezaban a compartir y se daban algunas viandas y se iba preparando el plato principal y se conversaba y se bebía y se comían cosas y se interactuaba entre todos y se establecía un contacto. Y oye, con ese actuar de Jesús, Zaqueo fue tan impactado y le fue mostrado algo, nosotros no nos imaginamos qué le fue mostrado a Zaqueo, pero Zaqueo dijo, oye, la verdad, voy a devolver lo que he tomado de más. Y Zaqueo es transformado. Díganme en qué momento les dijeron, oye Zaqueo, te voy a llevar a la clase de introducción al reino. ¿Sí? Te voy a someter a los maestros de la ley para que tú entiendas. No, un actuar de Jesús trajo una revelación. ¿Por qué? Porque el Padre le plació mostrar al Hijo. Entonces, el reino no es un dominio político, el reino no es un poder religioso y el reino no es la idea de satisfacer al hombre. Hay veces que en las iglesias nos dicen pare de sufrir y yo molesto con esa frase. Espero hacerlo de manera respetuosa, pero no se trata de parar de sufrir. Se trata de que no es un elemento de necesidad humana. Por eso, Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida. O sea, no se trata de temas naturales, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Esas personas que a veces se paran, es que miren cómo estoy yo de bollante, tengo comida, tengo 3 vehículos, tengo casas, mis hijos están en las mejores universidades, es que aquí vivimos el reino de Dios. No, el reino de Dios no es eso. O el reino de Dios no es que aquí, miren el reino, tengo 10,000 personas sentadas aquí en la congregación, aquí sí se vive el reino de Dios. No, el reino de Dios no se trata de eso. De hecho, muchas congregaciones en este momento, por más de que sus lugares son amplios,
por las leyes y los cuidados que debemos tener en medio de esta pandemia, tienen que colocar a la gente distanciada y podrán tener 10.000 sillas, pero no las pueden ocupar al tiempo. Si de eso se tratara el reino, eso no hubiera pasado. El reino de Dios no se trata de eso. El reino de Dios se trata de aquello que es revelado al corazón del hombre, que solamente puede ser revelado por el Espíritu Santo y que se forma dentro de él. Y ese es uno de los temas fundamentales que vamos a empezar a hablar, de todo lo que significa el reino de Dios. Pues Jesús indica, mi reino no es de este mundo. Con eso quita cualquier intención de pensamiento humano de tratar de equiparar el reino de Dios con algún imperio terrenal, o con algún formato terrenal, o con alguna estructura terrenal. No lo vamos a encontrar ahí. El reino no era de este mundo, Jesús lo dijo. Pero bien si no era de este mundo, si es un reino para este mundo, si es un reino para nosotros. Se concibió en la eternidad, funciona y opera desde la eternidad, pero gobierna sobre nosotros. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser esto cierto? Pues díganme ustedes cómo se les colocó límites al movimiento del universo. Hay científicos que están llegando a la conclusión de que el universo se mueve como una espiral. O sea, todos los sistemas de galaxias del universo se mueven en un espiral continuo que avanza. Pero al interior de cada galaxia se mueven los sistemas y todo lo que pasa dentro de cada sistema. Y en cada sistema se mueven los planetas. Y en los planetas se mueven los satélites. Y no se salen. Las aguas no se salen del lugar donde están. La Tierra es esférica y las aguas no se derraman. Entonces, Dios, siendo un gobierno eterno, un gobierno celestial, ha colocado una voz desde ese ámbito celestial que nos gobierna. Igualmente, Dios está para gobernar nuestras mentes, nuestros corazones, nuestras almas. Pero Él no quiere imponer el gobierno. Él quiere que ese gobierno crezca en nosotros. Es el mismo Cristo que crece dentro de nosotros. Así es de que podríamos decir que si bien el reino es eterno, el reino ya está presente. En este siglo ya está presente. Está presente en medio de sus hijos, está presente en medio del cuerpo de Cristo, en medio de la iglesia. Pero también va a ser presente en la historia de la humanidad más adelante, y es probable, porque la Biblia habla de un reino venidero, que más adelante se estén cambiando cosas. Pero lo que sí les puedo yo decir es que el reino presente está para cosas que hay en este. Cuando hablamos de que el reino está presente en nuestras vidas, vemos que este reino de Dios se opone a los intereses del mundo, se opone a la cultura del mundo. Es distinto, se opone a los valores del mundo, aún a los valores de la religión. ¿Cuántas veces no nos dijeron que Dios tenía que ocupar el primer lugar? Y eso es colocar a Dios en competencia con todas otras prioridades que nosotros tenemos. O sea, voy a comparar a Dios con mis finanzas, a Dios con mi esposa, a Dios con mis hijos, a Dios con mi trabajo, y voy a determinar que Dios es primero. Oye, esos son valores del mundo. Dios no puede ser colocado al primer lugar. Dios tiene que ser el todo en todos. Si Dios no es el todo, Dios no te ha mostrado el reino de él todavía. No te ha mostrado quién es Él. Y es necesario que nosotros seamos entrados en esa iluminación y en esa verdad. Y pues la idea de poder estudiar este tema los martes es poder adentrarnos en esto y poder entender cómo es que hay que buscar el reino de Dios primeramente. ¿Qué significa eso? Colosenses 1:13, con esto voy a terminar. Por hoy, para que esta clase avance, dice, ¿quién tiene Colosenses 1:13 que lo pueda leer para no leerlo yo? Porque yo hablo mucho, entonces es bueno escucharlos a ustedes. Colosenses 1:13, ¿verdad? Sí, verdad. Entonces dice,
Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Sigo. Amén. No, ahí está bien. Hoy vamos a ampliar ese versículo y vamos a seguir, pero en otra clase para poderlo estudiar con lujo de detalles. Por ahora, Moniquita, muchas gracias. Es interesante que él dice que estamos en un dominio de oscuridad. Otras versiones hablan de una potestad de tinieblas. Realmente tinieblas y oscuridad es lo mismo en el sentido de las traducciones para el Nuevo Testamento. Y que fuimos trasladados al reino de su amado Hijo. Que uno dice, ¿en qué momento fui trasladado al reino de su amado Hijo? ¿Cuándo sucedió? ¿Cuándo eso se dio? ¿Por qué se dio? ¿Qué hice yo de bueno para que eso sucediera? Son interrogantes muy interesantes. Ahora, dice que antes de estar en el reino de su Hijo, estábamos en tinieblas. Entonces uno dice, rayos, pero las tinieblas no son el infierno, son los demonios. Entonces uno dice, ¿estamos en demonios? ¿Estamos en tinieblas? ¿Estamos en algo terrorífico, en algo oscuro? Sí. Tal vez no. ¿Ustedes quieren saber cómo sucede el traslado y en qué tinieblas estamos hablando? Alguien que me diga si quieren saber eso. Víctor, necesito unos 3 que me digan. Andrea, otro más que me diga. Claro que yo también. Efraín. Bueno, entonces, si ustedes quieren saber y poder estudiar conmigo sobre ese versículo, el otro martes nos vamos a sentar a estudiar ese versículo y lo vamos a ampliar completamente. Porque vamos a introducirnos al reino de Dios y empezar a entender cómo es esto. Ya hemos hablado algo de las riquezas del reino, pero ahora vamos a hablar del reino de Dios y saber por qué nos trasladamos al reino de Dios. Así de que muchas gracias por escucharme. Quisiera saber si hay inquietudes, dudas, preguntas que no tengan que ver con Colosenses 1:13, sino de todo el resto. No hay inquietud. Bueno, fuiste un maestro muy claro, todos entendieron exactamente. Saquen una hojita. Primera pregunta. ¿Qué decía el versículo? No, mentiras. Estamos interrogando en eso y quiero que ustedes entiendan. A veces yo voy a ser muy confrontante en alguna pregunta y en alguna condición. Quiero que me perdonen de antemano, que extiendan perdón a mi vida, pero necesitamos ser exhortados para ser iluminados en medio de la Escritura. Y la exhortación no es mala, la exhortación es parte de lo que hace la palabra. Hace que nos preguntemos un poco más allá de lo que hemos vivido y aprendido. ¿Por qué? Porque si tenemos que tratar de entender esto desde la perspectiva celestial, vamos a tener que hacer uso de nuestros sentidos espirituales. Y las preguntas apelan a eso, a que no sea mi intelecto ni mi conocimiento, sino que sea el Espíritu Santo revelando. Entonces, eso siempre lo voy a hacer. Voy a tratar de hacerlo con mucho cuidado y con mucho amor, porque he aprendido a amarlos, a los que llevamos poco. Son caras que yo veo y realmente les amamos con mi esposa, cada persona, y que también está aquí. Mis hijos que están ahí en Barquilla saben y ellos saben que yo este tipo de cosas, yo no apelo a esto, no me gusta este tipo de discursos, no soy muy expresivo en este tipo de cosas, pero realmente les amamos mucho y tenemos la clara determinación de que sabemos de que nos queremos invertir en ustedes. Por algo particular, porque hemos recibido algunas cosas por gracia y esa misma gracia nos impulsa a entregarlas para tratar de que ustedes se aproximen cada vez más a lo que es la verdad de la Escritura, pero la verdad del Espíritu también. Ustedes puedan leer con claridad y con certeza la Escritura y podamos causar
eso que el reino de Dios quiere causar, que es la recuperación y el establecimiento de un orden que Dios ya diseñó. Porque Dios no es reactivo. Dios no reaccionó ante la maldad de la humanidad, como dice la Biblia, no, Él no reaccionó. Él preparó todo de antemano y lo estableció. Y que sencillamente nos lo fue mostrando poco a poco, a través de sombras, figuras, señales, tipos, ritos. Pero en la medida que pasó el tiempo, después por la muerte y resurrección de su Hijo, consumó todo. Pero parece que nos hubiéramos quedado en figuras y sombras todavía, que nos hubiéramos quedado en un ruego que probablemente Dios escuche o no escuche, en una fe que está esperando que algo suceda y no que algo sucedió. Y eso es lo que Jesús trajo con su reino, anunciando el evangelio del reino, y eso es lo que verdaderamente en nuestros corazones nos hará libres. Y no es que mi alma se salve, sino que yo sea libre de vivir en el reino. Y eso es para disfrutarlo. Y queremos que lo que disfrutamos, ustedes nos acompañen y acompañarlos a ustedes en el disfrute también de las cosas que están recibiendo. Que en medio del lugar donde estemos podamos ser esa luz. Dejémoslo ahí. Vamos a hacer esa luz. Gloria a Dios. Amén. Bueno, si alguien más quiere decir algo, yo voy a dejar que mi esposita de aquí para adelante hable. Yo aquí me voy a sentar juiciosito, no voy a hablar nada más. Bueno, mis amados, un tiempo realmente maravilloso. William terminó diciendo que el reino ya está aquí en la tierra y quisiera que ustedes en sus casitas y en su tiempo con el Señor pudieran meditar en esa frase. El reino ya está aquí. ¿Cómo se muestra ese reino y cómo nosotros podemos ser partícipes de ese reino? No vamos a dar más vueltas en esto porque ya Willy puso las bases, ya nos habló que no es reino. Y todo esto es para ponerlos en una perspectiva real de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Entonces, nada, mis amados, oremos y despidámonos por esta noche para que puedan simplemente descansar y meditar en todo lo que se ha hablado. Recuerden que todo lo que aquí se habla y todo no es para que lo tengan en su mente, sino que además de que lo tengan en su mente, puedan entenderlo en su corazón y a la vez que lo entiendan en su corazón, eso mismo vaya transformando sus vidas. Le voy a pedir el favor a Uriel que nos despida en oración.